Y precisamente ese es el tema de nuestra siguiente entrevista de actualidad. Esta mañana está con nosotros el abogado Carlos Ernesto González Ramírez. Él es del movimiento Panamá Decide. Carlos Ernesto, buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y Buenos días. se cierra una etapa porque no se alcanzó la recolección de firmas en el periodo establecido por la ley, pero decían ustedes en un comunicado que no se dan por vencidos, ¿no? Que todavía hay mucho por hacer y de eso queremos hablar esta mañana. ¿Cómo evalúan ustedes lo ocurrido? Bueno, lo ocurrido en gran medida fue producto de una serie de circunstancias que hicieron virtualmente imposible que nosotros pudiéramos, eh, digamos, hacer el esfuerzo todo el proceso durante los 6 meses. La principal razón, en nuestra opinión, es la dificultad que encontramos con comunicar con claridad que nosotros, los que iniciamos el proceso, lo que estábamos era abriendo la puerta al ejercicio de un derecho constitucional que tienen todos los panameños, que es el de llamar una constituyente, de que se llame a una elección para elegir constituyente. Nosotros no estábamos proponiendo una constitución, no estábamos proponiendo unas reformas concretas porque no compete a quien simplemente lo que hace es abrir el compás para el ejercicio de ese derecho. Y al no poder comunicar eso bien, fue muy difícil lograr consensos con las fuerzas vivas del país. A pesar de que yo diría que el 95% de ellas con las que hablamos están conscientes de que tenemos un arreglo institucional que no funciona y que requiere ser cambiado. Sin embargo, esta confusión que se dio desde el principio y que era muy complicado comunicar porque es una situación, digamos, abstracta, acabó generando una gran dificultad para lograr consensos nacionales y confianza entre los panameños para abrirle la puerta a esta oportunidad. Y eso obviamente se vio afectado con la recaudación de fondos para poder hacer un esfuerzo claro, que además se complicó muchísimo por culpa del Tribunal Electoral, quien constantemente nos puso obstáculos para poder ejercer este derecho. ¿En qué Debo decir, sentido? bueno, el Tribunal Electoral, primero, el más grave de todos, nunca quiso dejar claro cómo se iban a elegir los constituyentes. Esas reglas del juego no estaban en la mesa y eso generaba mucha incertidumbre. Pero sobre todo, el Tribunal Electoral tiene mecanismos para recoger las firmas que lo hacen virtualmente imposible, a menos que tengas recursos muy grandes. Y para un movimiento ciudadano que lo único que estaba haciendo era abriendo la oportunidad, recoger recursos de esa naturaleza en un proceso que no es electoral es absurdo. Y encima de eso, en medio del proceso, habíamos arrancado ya con una regla del juego, nos cambió la regla de juego para el financiamiento, con lo cual se hizo incluso más difícil poder recaudar los fondos. Con lo cual, el Tribunal Electoral no fue un facilitador, fue un impedimento para poder impulsar este proceso. Y fíjese que lo que estoy diciendo del tema de la dificultad de comunicar lo que en efecto es este esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo para que los ciudadanos puedan ejercer un derecho constitucional. No es para elegir a nadie, no es para determinar un tipo de constitución, no tiene nada que ver con el poder, es solamente abrir la puerta para poder que haya una elección. El Tribunal Electoral le prohibió a sus funcionarios que firmaran, porque ellos también tienen una confusión con relación a cuál es la naturaleza de este esfuerzo. Entonces, al final del camino nosotros, cuando no pudimos, después de un gran esfuerzo, de mucho trabajo de cerca de 6 meses, de estar tratando de lograr consensos y no pudimos recaudar los fondos, decidimos que no íbamos a ni siquiera buscar más fondos para invertir en un proyecto que iba a ser virtualmente imposible lograr. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que si el país no arregla la institucionalidad que tiene, y llegamos al 2024 con unas elecciones en donde el clientelismo es la regla ya de manera desvergonzada, va a ser un proceso electoral muy complicado y podemos entrar en una espiral difícil para el país. A mí me preocupa lo que usted menciona del Tribunal Electoral.
¿Qué explicación o qué respuesta han recibido por parte de los magistrados? Se lo pregunto porque el Tribunal Electoral en los últimos años históricamente ha sido una de las instituciones que más credibilidad tenía, si se puede decir, pues porque la institucionalidad está en crisis en general. Y con las últimas reformas electorales esa credibilidad se vio en entredicho, ¿no? ¿Qué respuesta han recibido ustedes? Mire, yo siento que ellos tienen una confusión hoy en día con su rol. Y lo hacen, yo no creo que de mala fe, sencillamente tienen una confusión. Ellos piensan que ellos están para proteger el sistema. Por ejemplo, nosotros tratamos y durante mucho tiempo negociamos con ellos una aplicación para los teléfonos celulares que permitiera facilitar las firmas. Ellos nos abrieron las puertas para que pudiéramos adelantar ese proceso con los técnicos del Tribunal Electoral. Después de haber resuelto todas las objeciones que nos pusieron por temas de seguridad, el día que eso se resuelve nos mandan una nota diciendo que no vamos a poder usar el app porque mediante mecanismos, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida la palabra ahora, pero básicamente que Tema hay a través técnico. de las redes, sí, a través de las redes se puede manipular la opinión pública. Digo, eso es verdad, eso puede suceder, pero eso no tiene nada que ver con cómo firma la persona o no, porque lo puedes hacer también con otro mecanismo. Nosotros creemos que sencillamente nos negaron el app porque esa app se puede usar para otras cosas, como por ejemplo inscribir partidos políticos o la revocatoria de mandato de los alcaldes. Entonces, pero además, no le compete al Tribunal Electoral estarse metiendo en cómo las personas llegan al convencimiento de una opción. Ellos están para certificar que las personas en efecto escogieron esa opción, pero tienen una confusión muy grande con estos temas. Entonces, por miedo a lo que significaba abrir la puerta con el uso de ese app, no las negaron. Y no solo las negaron, sino que con las opciones que ellos tienen, es virtualmente imposible hacerlo porque son por videoconferencia o llevando a la gente al tribunal o pagando en activistas y gastando muchísimo dinero con unos celulares que ellos proveen para que en un periodo de 6 meses tú puedas recoger la firma, lo que es imposible. Entonces, anteriormente tú lo podías hacer con libretas donde la gente firmaba, que era mucho más fácil. Ellos eliminaron la libreta porque tienen miedo de que se la falsifiquen y que pasen por todos los problemas que pasaron. Pero eso no les corresponde a ellos. Ellos lo que tienen que hacer es facilitar los procesos, no hacerlos más difíciles. Entonces, hay un problema ahí, yo creo que de comprensión de sus funciones, que se ha ido agravando en gran medida por temas de redes. Yo creo que ellos sienten que ellos tienen que tratar de controlar cómo se expresa la gente para poder evitar manipulación del voto, pero yo no creo que eso sea su función. Y al cerrarse, diríamos, señor de la Lastra, le saluda Mirna, Hola, a cerrarse un poco este capítulo de la búsqueda de firmas con relación al tema de la constituyente, surge justamente cuando venimos de una semana pasada un poco controversial con el tema del video del expresidente Ricardo Martinelli. Usted también ponía un tuit interesante que decía, los mejores somos más, ya saldremos de estas mafias y podremos llevar al país al destino que se merece, pero al cerrar este capítulo como que se pierde un poco la esperanza, ¿no? De que se pueda dar ese cambio realmente de cara a las elecciones del 2024, porque hubo realmente una desconexión entre el planteamiento y la población en general que no entendía bien cuál era el objetivo de esto de la recolección de firmas. Bueno, mira, yo le tengo mucha fe al pueblo panameño, indistintamente de lo que ha sucedido aquí, que era complicado, porque la gente no tenía información y no teníamos cómo llegarles para poderle hacer llegar la información. Indistintamente a eso, el pueblo panameño una y otra vez ha demostrado que tiene una gran intuición política y hace cosas que no se ven en otros países. Sin embargo, sí, la elección del 2024 es un problema. Aquí se ha hecho cosa normal el clientelismo político con el uso de los fondos públicos, lo vemos todos los días. Hoy casualmente hay una noticia en donde la Contraloría dice que no ve nada malo en que los diputados estén repartiendo bienes del Estado, que no encontraron nada irregular en eso. Es decir, aquí esto es la regla, el uso de los fondos estatales para
beneficio político de algunas personas. Y eso ha generado unas mafias corruptas que no tienen nada que ver con los mismos partidos políticos, porque los partidos políticos hay que rescatarlos también, han sido atrapadas por estas mafias. Entonces, por eso decía yo, nosotros nos vamos a liberar de esas mafias. Al final del camino, mire, el país es ¿Cómo parte nos vamos a de, liberar de esas mafias? bueno, porque Era aunque parte la de mi pregunta, institucionalidad, Carlos Ernesto Creo que cada González. vez nos envuelven más, ¿no? bueno, yo creo que aunque la institucionalidad del país está muy mal, y es evidente, también es evidente que nosotros formamos parte de una institucionalidad internacional que no le da espacio a las maleanterías que estamos viviendo porque afectan a otros países también. Entonces, va a llegar un momento en donde o reaccionamos o el país se hunde. Mire, esta decisión con el caso Pinchazos y todo lo que hemos visto, nos pone en una situación más complicada todavía con las listas que tenemos en Gafi. ¿Por qué? ¿Quién le va a creer a un país en donde de verdad la justicia no funciona? ¿Cómo va a decir usted que usted va a perseguir los delitos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo si no puede perseguir la corrupción en ningún nivel? En ningún nivel. O sea, aquí los que han pagado por una corrupción que hemos visto de muchos años son los más tontos. Los maleantes siguen en la calle muertos de risa. Entonces, esa falta de credibilidad del país solo se arregla con instituciones fuertes. Y ahora mismo cada vez estamos demostrando que las instituciones están peor y peor. Vamos a tener muchos problemas. Yo creo que nosotros vamos a reaccionar positivamente, pero no estamos todavía en un nivel en donde se pudieran lograr los consensos claros de lo que se tiene que hacer. Yo lo que espero es que podemos llegar a eso antes de que sea muy tarde. Y justo hoy en este día de reflexión, porque le hemos dedicado un tiempo importante para hablar y recordar ese 20 de diciembre, la invasión que marca además el inicio de nuestra democracia reciente, parece lamentable que estemos esperando que la justicia venga de afuera, ¿no? Sí, nuevamente. El problema en gran medida ha sido que nosotros hemos mantenido estructuras autocráticas que venían de la dictadura. ¿Cómo cuál? Y que esas, bueno, primero el presidencialismo exacerbado, sin verdaderos controles, ni pesos ni contrapesos. Aquí dependemos de la voluntad de una persona para que las cosas se hagan. Segundo, mecanismos en donde la forma como se eligen los diputados, que son precisamente el contrapeso más importante del Ejecutivo, son conducentes al clientelismo. Son mecanismos en donde no se refleja la voluntad popular realmente y tenemos minorías controlando tradicionalmente la Asamblea. Los ciudadanos no tenemos ningún control sobre eso, no podemos revocar mandatos, hay pocos espacios de participación ciudadana eficientes y efectivos, o sea, una democracia tutelada. Los ciudadanos no tenemos control en cómo se gastan los recursos públicos. Ninguna democracia funciona así. Lo más importante es la plata. Aquí no hay ni transparencia en el uso de la plata. O sea, es un sistema que está diseñado para la autocracia. El gasto público es discrecional, eso no pasa en ningún lado. Se crean programas de ayuda social que acaban siendo atrapados por el clientelismo porque en realidad se crean para eso. Váyase usted a cualquiera de las instituciones públicas que tiene uso discrecional de fondo y va a encontrar una enorme corrupción, en particular para el sistema clientelar. Tenemos un sistema de servicios públicos, de funcionarios, que no es profesional y que se ha convertido en una piñata electoral cada 5 años para el partido que gana la elección. Eso es posible porque no tenemos las estructuras necesarias para garantizarnos los ciudadanos el control sobre la cosa pública. Y todo eso proviene de una tradición autocrática que nace realmente en los años 40, pero que se agrava con la estructura institucional que tenemos ahora. Entonces, en gran medida eso es lo que nos ha pasado y eso es lo que hay que cambiar. Y analicemos un poco el caso de Chile, don Carlos, también lo ocurrido con la elección ayer de Boric
el tema de la Asamblea Constituyente también es esencial en ese país. ¿Cómo analiza usted lo ocurrido en esos Algo, resultados de esa elección donde gana el candidato de izquierda por casi que abrumadora mayoría? sí, yo honestamente, yo creo que Chile con cualquiera de las dos opciones iba mal. Así que no creo que, Los no, extremos son no, peligrosos. sí, es mi opinión particular. Sin embargo, es reflejo de una situación similar en donde el ciudadano se siente que no tiene control sobre la cosa pública. Entonces, las opciones fuera del sistema son las que se convierten en las opciones que pueden controlar el sistema. Eso no es nada nuevo. En América Latina estamos acostumbrados a que pasan una de dos cosas. O acabamos en unas revueltas y inestabilidad permanente, porque no tenemos ese control, o acabamos eligiendo un iluminado que es el que va a venir a resolvernos los problemas que acaba hundiendo más el país. Esa es la historia triste que tenemos, Que se porque repite. sí, porque la calidad de nuestra democracia no es buena. Si observamos donde eso no pasa mucho, como Uruguay, Costa Rica, tienen una calidad democrática superior y lo demuestran todos los índices. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo vamos en esa dirección, porque además son países más o menos del tamaño del nuestro. Y eso también tiene que ver con la desigualdad que existe. La desigualdad que existe en el país está muy vinculada a los privilegios que tienen quienes se apropian del poder. Entonces, y es curioso porque hemos comenzado a tener una nobleza política en Panamá. Uy, Eh, Porque estamos acabando con o sea, no hay realmente un sistema democrático. Las leyes no se aplican igual para todos y hay gente que tiene sencillamente impunidad para hacer lo que le da la gana. Entonces, ese es el caso de Chile. Chile llegó un momento en donde la gente no sentía que tenía control sobre el poder político. Se divorciaron los liderazgos de la población y han acabado en esta situación que ojalá no resulte mala, pero que ambas opciones eran entre malo y peor. O sea, ahí yo no le veo. Si yo fuera chileno, probablemente me hubiera abstenido y me hubiera preparado para hacer oposición, ¿qué tareas nos quedan ¿no? ahora los panameños entonces? Porque el panorama que usted pinta, la verdad es que para iniciar esta semana es un poco así como Como gris. desgarrador, sí. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en la confianza entre nosotros. Lo que tenemos de buena fe queremos mejorar el país. Esa confianza no existe y es muy difícil de lograr precisamente porque, o sea, el sistema nos ha ido generando mucha desconfianza en términos generales, por las traiciones que vemos pasar, ¿no? Pero tenemos que lograr esas confianzas que no asusten a unos sectores y otros. Y es difícil porque no puedes lograr los cambios sin lograr confianza y consensos amplios. Y eso significa acercarte a gente con la que probablemente nunca te acercarías. Pero eso es lo que requiere el país en este momento. Entonces hay que trabajar sobre la confianza de alguna manera. Y hay que dar los mensajes correctos en ese sentido. Pero eso de acercar a las partes que nunca se han sentado, también aquí en Panamá genera incredulidad, ¿no? Porque dice, "Ah, ahora se volteó de lado, ahora le conviene más esto". O sea, Exacto. ese punto que usted dice de que aquí nadie cree en nadie, y yo, así Mirna y yo lo hemos comentado muchas veces aquí y es lo peligroso, ¿no? Es De que ya correcto. dices todos roban, igual todos van a robar, robó pero hizo, o Robó, sea, pero hizo es lo nos peor vamos que nos con puede pasar. eso exactamente. Ese es el problema, que la desconfianza no nos permite sobreponer, o por lo menos no nos permite de alguna manera conversar con credibilidad. Entonces, la propuesta nuestra era abrir ese espacio, porque una constituyente es eso. Tú en una constituyente tienes un espacio para debatir por los distintos sectores y tratar de lograr consenso, porque si no logras consenso no llegas al objetivo. Hay otros mecanismos para hacerlo, ¿no? Lo que no vemos en la opinión pública y no vemos en el panorama político de Panamá es el liderazgo para lograr eso. Y en gran medida es porque los líderes que tenemos están todos haciendo cálculos para el 2024, ¿no? Y eso me recuerda un libro de una autora venezolana que el título me parecía genial,
que se llama la rebelión de los náufragos. Están todos Mm. naufragando y no se dan cuenta que se están rebelando y el barco se está hundiendo, ¿no? Hay que salvar el barco primero. Bueno, gracias a don Carlos Ernesto. Y tengo que decir que don Carlos Ernesto González, no de la Lastra, me estaba confundiendo González con tu padre. Ramírez, González Ramírez. Gracias por haber estado acá Eh. y siempre dándonos una visión interesante del futuro del país y ojalá que podamos reflexionar sobre ese mismo futuro y sobre esos eslogan que me causan tanto terror como robó, pero hizo, que es uno de tantos que realmente preocupan, ¿no? Sí, buenos días, gracias. Gracias a usted y me quedo con eso de liberarnos de las mafias, Mirna, ¿no? Muy apropiado. 8:18 aquí en Radio Panamá. Seguimos con más. Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy. Y a esta hora la información la tiene nuestra periodista Giselle Arévalo. Giselle, le das cobertura a los actos de recordación del 20 de diciembre. Buenos días nuevamente. Buenos días a todos nuevamente, así es, seguimos acá en el Jardín de Paz, donde pues se siguen conmemorando pues los actos de los caídos del 20 de diciembre. Dio inicio a esta actividad la